Mi hermano me robó la empresa que construí con mis propias manos durante 15 años, falsificó mi firma en los documentos societarios y se quedó con todo. Pero no sabía que yo había registrado cada decisión, cada contrato y cada correo desde el primer día. El día que descubrí lo que mi hermano había hecho, estaba sentada en una notaría con un contrato en la mano que supuestamente yo había firmado. Pero yo no lo había firmado. Era mi nombre. Era mi número de identificación. Era, incluso, una imitación aceptable de mi letra. Pero no era mi firma. Y yo lo sabía porque esa fecha, ese martes específico de hace 3 años, yo estaba en el hospital acompañando a mi madre en una cirugía que duró 8 horas. Tenía las fotos en el teléfono. Tenía los registros del hospital. Tenía los mensajes que le mandé a mis amigas desde la sala de espera mientras esperaba a que mi madre saliera del quirófano. Yo no estaba en ninguna notaría ese día. Y sin embargo, ahí estaba mi firma, en un documento que le transfería a mi hermano Rodrigo el 51% de la empresa que yo había fundado, construido y sostenido durante 15 años. Me quedé fría. No grité. No lloré. No hice ninguna de las cosas que uno imagina que haría en ese momento. Solo pensé una cosa, que él no sabía lo que yo guardaba. Me llamo Isabela. Tengo 42 años. Soy diseñadora industrial y emprendedora, y a los 27 años fundé una empresa de manufactura de mobiliario personalizado para espacios corporativos. La llamo empresa como si fuera una palabra ordinaria, pero no lo es. Esa empresa es 15 años de mi vida. Es la razón por la que no tomé vacaciones durante los primeros 5 años. Es la razón por la que terminé 2 relaciones que podrían haber sido buenas. Es la razón por la que aprendí contabilidad, derecho mercantil básico, logística, gestión de proveedores y relaciones públicas, porque al principio no había nadie más que lo hiciera. La empresa se llama Forma y Estructura. Empezó en un local rentado de 40 metros cuadrados con una sierra de cinta, una fresadora pequeña y yo. Hoy tiene un taller de 800 metros, 14 empleados de planta, y una cartera de clientes que incluye algunas de las firmas de arquitectura más importantes del país. Tardé 15 años en construir eso. Y mi hermano pensó que podía quitármelo con un bolígrafo y una firma falsa. Rodrigo es 2 años mayor que yo. Siempre fue el hijo favorito, aunque en nuestra familia nadie lo decía en voz alta porque mi madre era de esas personas que insistía en que quería a sus hijos igual. Pero el igual de mi madre tenía formas muy distintas según el hijo. Rodrigo recibía dinero cuando lo pedía. Yo recibía consejos. Rodrigo recibía comprensión cuando fallaba. Yo recibía expectativas más altas. Rodrigo era el que tiene mala suerte en los negocios. Yo era la que siempre se las arregla sola. Y durante mucho tiempo, ese rol me pareció bien. Prefería ser la que se las arreglaba sola. Era más limpio, más predecible, menos dependiente de la generosidad variable de mi familia. El problema con ese rol, descubrí después, es que las personas que siempre se las arreglan solas no generan lástima. Y las personas que no generan lástima, no reciben protección. Y cuando alguien de tu propia familia decide hacerte daño, la falta de protección familiar puede costarte todo. Rodrigo entró a la empresa hace 7 años. Fue idea mía, para ser justa. En ese momento la empresa estaba creciendo más rápido de lo que yo podía manejar sola. Necesitaba a alguien de confianza en el área comercial. Rodrigo llevaba 1 año sin trabajo estable. Mi madre me pidió que le diera una oportunidad, y yo pensé que era una buena solución para todos. Le di el puesto de director comercial. Buen sueldo. Prestaciones completas. Un equipo pequeño a su cargo. Y, más importante, le di algo que nunca debía haber dado tan fácilmente. Acceso. Acceso a los clientes. Acceso a los contratos. Acceso a los contactos que yo había cultivado durante años. Acceso a información financiera que, en manos de alguien con malas intenciones, era un mapa completo de cómo funcionaba la empresa. Al principio todo estuvo bien. Rodrigo era carismático con los clientes, algo que yo reconocía como una habilidad real aunque diferente a la mía. Cerró algunos contratos que yo no habría cerrado con mi estilo más directo. Trajo algunos clientes nuevos. Yo pensé que había tomado una buena decisión. Lo que no vi, o lo que no quise ver, era lo que estaba construyendo en paralelo. Las señales fueron llegando despacio, como suelen llegar las señales de las cosas que no quieres creer. Primero fue un cliente que me llamó para agradecer la reunión del martes a la que yo no había asistido y de la que nadie me había avisado. Rodrigo había representado a la empresa sin decirme nada. Le di el beneficio de la duda. Dije que era una falla de comunicación interna y que lo resolvíamos. Luego fue un proveedor que me preguntó sobre un cambio en las condiciones de pago que supuestamente yo había autorizado. No lo había autorizado.
Rodrigo había negociado directamente, pasando por encima de mi área de finanzas. Le llamé la atención. Me dijo que había sido una decisión ágil para no perder al proveedor. Lo acepté, aunque con menos facilidad que la primera vez. Luego fue la reunión con el abogado externo que, sin que yo lo supiera, Rodrigo había convocado para revisar la estructura societaria de la empresa. Me enteré por un correo que el abogado me mandó a mí por error, pensando que Rodrigo ya me había informado. Ese correo fue el momento en que algo en mí cambió de posición. Como cuando escuchas un clic en una cerradura y sabes que algo se cerró o se abrió, aunque todavía no sepas qué. Empecé a prestar más atención. Y empecé a guardar todo. Lo que descubrí en los siguientes meses fue metódico y deliberado. No fue la actuación impulsiva de alguien desesperado. Fue un plan. Rodrigo había estado construyendo, silenciosamente, una relación paralela con 3 de nuestros clientes más importantes. Reuniones fuera de las instalaciones. Propuestas enviadas desde una dirección de correo personal, no institucional. Conversaciones en las que, según me contaron después esos mismos clientes, insinuaba que la empresa estaba pasando por cambios de liderazgo y que él era la figura que continuaría. Al mismo tiempo, había contactado a 2 de nuestros proveedores clave para negociar acuerdos exclusivos que, en el papel, estaban a nombre de forma y estructura, pero que incluían cláusulas que le daban a él, personalmente, derechos de gestión independiente. Y había visitado a un notario. Ese era el paso final y el más grave. Había presentado documentos de modificación societaria que alteraban la distribución del capital de la empresa, pasando de un esquema en que yo tenía el 100% de las acciones, a uno en que él tenía el 51%. Los documentos incluían lo que pretendía ser mi firma autorizando la transferencia. Una firma que, como ya dije, yo no había dado. Porque ese día yo estaba en un hospital. Cuando me siento a pensar en ese periodo, en los meses que siguieron al descubrimiento, lo que más me sorprende no es la traición en sí. La traición duele, pero tiene una lógica que uno puede procesar. Lo que más me sorprende es la frialdad con que Rodrigo seguía llegando a trabajar todos los días, sentándose en la oficina de al lado, tomando café en la misma cocina, preguntando cómo iba el proyecto tal o el cliente cual, como si nada hubiera pasado. Como si los papeles que había firmado en esa notaría no existieran. Eso me enseñó algo sobre la naturaleza de la traición que ningún libro me había enseñado, que los traidores más peligrosos no son los que explotan. Son los que sonríen. Yo sonreí también durante esas semanas. Sonreí y guardé todo lo que encontré. Documenté cada irregularidad. Pedí copias de los registros notariales. Contraté un perito calígrafo privado para que analizara la firma en los documentos societarios. Le pedí a 3 clientes que me entregaran registros escritos de las comunicaciones que habían tenido con Rodrigo actuando como si fuera el dueño de la empresa. Y luego llamé a mi abogada. La licenciada Montserrat Vega llevaba 12 años ejerciendo derecho mercantil y penal económico. Me la había recomendado una colega del gremio de manufactura que había pasado por una disputa societaria hacía unos años. Es pequeña, callada y absolutamente letal, me dijo mi colega. Exactamente lo que necesitas. Tenía razón. La licenciada Vega escuchó mi caso durante 2 horas con una expresión que no cambió ni una vez. Al final tomó sus notas, las revisó en silencio, y me dijo que teníamos al menos 3 líneas de acción legales simultáneas. La primera era una denuncia penal por falsificación de documentos y fraude. La firma falsa en los documentos notariales era un delito tipificado con penas de cárcel. La segunda era una acción civil de nulidad de los actos societarios fraudulentos, para revertir legalmente la transferencia accionaria que Rodrigo había intentado hacer a través de la falsificación. La tercera era una demanda por daño patrimonial derivado de las acciones que había tomado en representación de la empresa sin autorización, incluyendo las negociaciones con proveedores y las promesas hechas a clientes. ¿Cuánta documentación tienes?, me preguntó. Puse sobre su escritorio 3 carpetas con índice numerado. Me miró como si acabara de entregarle un regalo. ¿Cuándo empezaste a guardar esto? Desde el primer día que abrí la empresa, le dije. Es un hábito. Por primera vez en esa reunión, sonrió. Lo que siguió fue un proceso legal que duró 18 meses y que voy a describir con la mayor claridad posible porque quiero que entiendas cada parte. La denuncia penal se presentó primero. La Fiscalía inició una investigación formal por falsificación de firma en instrumento notarial. El perito calígrafo que yo había contratado de manera privada presentó su dictamen. La firma en los documentos societarios era incompatible con mis patrones de escritura en múltiples puntos técnicos específicos. La Fiscalía contrató a su propio perito para una segunda opinión. La conclusión fue la misma. Rodrigo fue citado a declarar.
Llegó con su propio abogado, un hombre que claramente le había dicho que negara todo. Rodrigo negó haber tenido participación en la falsificación. Dijo que desconocía cómo se habían generado los documentos. Dijo que él había actuado de buena fe basándose en papeles que le habían presentado como legítimos. Pero había un problema con esa versión. El notario ante quien se habían firmado los documentos declaró que el proceso había sido iniciado directamente por Rodrigo, que Rodrigo había presentado los documentos y había estado presente durante todo el proceso, y que la persona que había firmado como yo, según su descripción física, no correspondía exactamente a mi apariencia. Ese testimonio fue el primero de varios momentos en que la versión de Rodrigo empezó a agrietarse. La acción civil de nulidad corrió en paralelo al proceso penal. El juez asignado al caso era un hombre meticuloso que revisó cada documento con una atención que me hizo pensar que amaba genuinamente su trabajo. La licenciada Vega presentó la cronología completa, los registros hospitalarios del día de la cirugía de mi madre que demostraban mi presencia ahí, los registros del hospital con mi nombre como acompañante registrada, las fotografías desde mi teléfono con metadatos de ubicación que confirmaban que yo estaba en ese hospital y no en la notaría, y los mensajes enviados desde mi teléfono durante ese día que construían una línea de tiempo ininterrumpida. Rodrigo no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Yo tampoco. Y mientras él estaba en esa notaría firmando con mi nombre, yo estaba en un pasillo de hospital rezando para que mi madre saliera bien de una cirugía de cadera. El abogado de Rodrigo intentó argumentar que los metadatos de las fotos podían haber sido manipulados. La licenciada Vega respondió presentando los registros del servidor del hospital, que eran institucionales, inalterables por cualquier particular, y que confirmaban exactamente lo que yo decía. Ese argumento murió ahí. El tercer frente fue el más doloroso en términos personales, aunque también el más revelador. Los tres clientes a quienes Rodrigo había contactado de manera independiente aceptaron dar declaraciones escritas. Uno de ellos, el director de una firma de arquitectura con quien yo llevaba 8 años trabajando, dijo algo que todavía recuerdo con exactitud, que Rodrigo le había dicho que yo estaba considerando retirarme del negocio y que él era la persona indicada para dar continuidad al proyecto. Que yo no sabía nada de esto. Que nunca había considerado retirarme. Que llevaba 15 años construyendo algo que no tenía ninguna intención de abandonar. Ese testimonio me afectó más de lo que esperaba. No por la traición en sí, sino por la imagen que Rodrigo había construido de mi frente a personas que me conocían. Me había convertido en alguien que se iba. En alguien prescindible. Y lo había hecho sin decirme una palabra. Los dos proveedores a quienes había intentado vincular a acuerdos paralelos también declararon. Los contratos que había negociado sin mi autorización fueron presentados al juez como evidencia de daño patrimonial directo a la empresa. El juez los leyó todos. La audiencia final del proceso civil se realizó un jueves de noviembre. Llovía. Llegué con la licenciada Vega, con mis carpetas, y con una calma que me sorprendió a mí misma. No era la calma de alguien que no siente nada. Era la calma de alguien que ha hecho todo lo que estaba en sus manos y ahora solo puede esperar que el sistema funcione. Rodrigo llegó con su abogado y con mi madre. Eso sí me afectó. Que mi madre estuviera ahí, sentada del lado de él, con una expresión que no era de apoyo sino de algo más complicado, más ambiguo, que yo nunca he logrado descifrar del todo. No era que creyera que él era inocente. Creo que ella sabía perfectamente lo que había pasado. Era algo más parecido al dolor de una madre que no puede escoger entre sus hijos sin romperse. No la miré mucho ese día. No podía permitirme ese peso adicional. El juez entró, se sentó, y comenzó a leer su resolución. Declaró nulos e inválidos todos los actos societarios derivados de los documentos falsificados. La estructura accionaria de forma y estructura regresaba a su estado original, 100% a mi nombre. Ordenó la compensación económica por los daños patrimoniales derivados de las negociaciones no autorizadas, calculados en el equivalente a 2 años de pérdida potencial de contratos. Y remitió el expediente completo a la Fiscalía como refuerzo adicional al proceso penal en curso. La licenciada Vega me apretó el brazo. Yo seguí mirando al frente. El proceso penal terminó 4 meses después. Rodrigo fue encontrado culpable de falsificación de documentos mercantiles y uso de documentos falsos. La sentencia fue de 3 años de prisión en suspenso, lo que significa que no entró a la cárcel siempre y cuando cumpliera las condiciones impuestas, servicio comunitario, multa económica significativa, y la prohibición absoluta de ejercer cargos directivos en cualquier empresa durante 5 años. Su abogado apeló. La apelación fue rechazada. No fue la sentencia más dura que podría haber recibido. Yo sé eso. Hubo momentos durante el proceso en que quise más. Quise que hubiera consecuencias más visibles,
más inmediatas, más proporcionales al daño que había intentado hacerme. Pero también aprendí algo sobre la justicia durante esos 18 meses, que la justicia no siempre se parece a lo que uno imagina, y que su valor no está en la severidad de la sanción sino en el restablecimiento del orden. Mi empresa era mía otra vez. Los documentos falsos eran inválidos. El registro público reflejaba la verdad. Eso era lo que importaba. Las consecuencias que siguieron fueron múltiples. En el ámbito profesional, la historia se supo. En el mundo de la manufactura y el diseño, los círculos son pequeños y las noticias viajan. Algunos de los clientes que Rodrigo había contactado me llamaron para disculparse y para confirmar que seguirían trabajando con forma y estructura. El director de arquitectura que había declarado en mi favor se convirtió en uno de mis mejores aliados profesionales. Me recomendó a otros 3 clientes en el año siguiente. Los 2 proveedores a quienes Rodrigo había intentado vincular con contratos paralelos rescindieron cualquier acuerdo informal que hubieran iniciado con él y restablecieron sus relaciones normales con la empresa. Uno de ellos me ofreció mejores condiciones de las que teníamos antes, como un gesto de buena voluntad. En el ámbito familiar, las cosas se fracturaron de maneras que todavía no terminan de definir su forma final. Mi madre y yo hablamos, con dificultad, varios meses después de que todo terminó. No fue una conversación de reconciliación. Fue una conversación honesta, quizás la más honesta que hemos tenido en nuestra vida, en la que ella reconoció que siempre había asumido que yo podía sola y que eso la había liberado de protegerme. Y que eso no era amor, aunque durante años le había parecido que sí. Esa conversación valió más que cualquier sentencia. Rodrigo y yo no hemos vuelto a hablar desde la audiencia final. No tengo claridad sobre qué siento hacia él. No es odio, aunque hubo odio. No es indiferencia, aunque a veces lo parece. Es algo más parecido a la resignación de reconocer que algunas personas, incluso las que deberían ser tu aliado más natural en el mundo, deciden ser otra cosa. Y que no hay nada que puedas hacer para cambiar esa decisión. Solo puedes protegerte de sus consecuencias. Lo que sí tengo claro es lo que me llevé de todo esto. Me llevé la confirmación de que construir algo real, con tus propias manos, durante 15 años, deja un registro que no puede ser borrado con una firma falsa. La empresa tenía historia. Tenía clientes que me conocían desde el principio. Tenía proveedores que sabían quién había tomado las decisiones durante una década y media. Tenía empleados que habían visto crecer ese taller de 40 metros cuadrados hasta lo que es hoy. Ese registro era más fuerte que cualquier documento falsificado. Me llevé también el hábito de documentar, que empecé como una práctica de organización y que terminó siendo la herramienta que salvó lo que había construido. Cada contrato firmado. Cada decisión importante registrada por escrito. Cada comunicación relevante guardada. Eso no es desconfianza. Es madurez empresarial. Y me llevé a forma y estructura, que hoy, 3 años después de todo esto, es más grande y más sólida que antes. Tenemos 19 empleados. Acabamos de abrir una segunda línea de producción. Y el año pasado ganamos un reconocimiento del gremio de diseño que significó más de lo que esperaba. Quizás porque llegó en un momento en que necesitaba que alguien externo me dijera que lo que había construido tenía valor real. Lo tiene. Siempre lo tuvo. Y ahora el registro público también lo dice. Si tienes una empresa, si tienes un negocio, si tienes algo que construiste con tu propio esfuerzo, documenta todo. No el día que surja un problema. Desde el primer día. Porque los problemas no avisan, pero los registros sí hablan. Y si alguien de tu propia familia intenta quitarte lo que construiste, quiero que sepas que hay abogados especializados, hay fiscales, hay jueces, y hay leyes mercantiles y penales diseñadas exactamente para ese caso. No estás sola. No estás indefensa. Y rendirse no es la única opción. Nunca lo fue. Si esta historia te llegó al fondo, comenta. ¿Alguna vez tuviste que defender algo que construiste solo o sola? Dale like si crees que el trabajo honesto merece protección legal. Suscríbete para más historias de justicia real. Comparte con alguien que tenga un negocio propio y necesite saber que puede protegerlo. Consejo práctico. Si tienes un negocio o empresa, lleva siempre un registro escrito de cada decisión importante. Guarda tus contratos firmados con fecha, y considera blindar tu estructura societaria con asesoría legal preventiva. Es más barato protegerse antes que litigar después.